Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo encuentro de Cuán profundo es el océano. En esta oportunidad con Pablo Pefner, psicoanalista, escritor, traductor, que nos vamos a brindar a, como ustedes saben, a ir buceando en lo oscuro. Así que veremos qué tema nos propone como para charlar y que se pueda desarrollar esa charla espontánea, íntima, como me gusta. Espero que lo disfruten. Bien, Pablo, dale. gracias por estar en este espacio. Gracias por brindarte a cuán profundo es el océano, esta cuestión de algo de lo que estás pensando, de algo de lo que te está interesando, que lo puedas transmitir, más allá de toda tu transmisión que ya viene siendo por conferencias, por libros y demás. Eh, ¿Cuál es el tema que te convoca para poder charlarlo? Bueno, en principio, Nico, te agradezco la invitación. Es un gusto estar hoy charlando con vos. Este, Estoy en transición entre mis vacaciones y mi regreso al trabajo. Entonces, tengo un pie ya en las temáticas del psicoanálisis y un pie todavía en la realidad del verano, ¿no? Ujú. Este verano me resignificó algunas ideas que yo venía pensando y de las que me ocupé en distintos ámbitos, incluso en algún libro, y es algo que llamé la crítica de la psicología psicoanalítica, Mm. ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al uso de los términos del psicoanálisis para hacer psicología, es decir, presentados en razonamientos inductivos por analogía, tal como funciona la psicología, y está muy bien que la psicología funcione así, porque así comenzó su producción teórica, así produjo su campo teórico, pero el psicoanálisis eh, más bien trabaja con otra perspectiva y trabaja más bien con la perspectiva del sujeto. En clínica hablamos siempre del caso por caso, luego aparece la idea de la singularidad. Y entonces a mí me llama la atención cuando con tanta facilidad se utilizan algunos términos del psicoanálisis para hacer algún tipo de juicio también universal, Pero vos ¿no? Para decís afirmar. que los usan los términos de psicoanálisis, ¿dónde? ¿Dónde ves que se usan esos términos? Mira, lo leo y lo escucho en los medios de comunicación, en estos días que hemos tenido dos juicios muy importantes, ¿no? Dos juicios por homicidio, el de Fernando Baez Sosa, el de Lucio Dupuy. He escuchado colegas en los medios, y por supuesto que lo que ocurre en los medios, me refiero a la tele, eso replica después en redes sociales, en internet, hablar con cierta ligereza, por decir así, por ejemplo, del diagnóstico de los rugbyers, de que tal o cual es un psicópata porque no miró a los ojos a no sé quién o no pidió perdón. Bueno, la verdad que me sorprende, porque aparte quienes hablan en estos términos se presentan como psicoanalistas, y no sé, yo lo que vengo notando desde hace un tiempo esta parte, como cierto uso de los términos del psicoanálisis para hacer psicología, fundamentalmente en los medios. También leo con mucha frecuencia en Instagram o en Facebook esas placas que andan dando vuelta, ¿no? Con esas frases que me llaman la atención, ¿no? Porque son frases que se expresan acerca de determinado fenómeno, como si tales fenómenos fueran fenómenos que se pudieran plantear en términos de universal, ¿no? Entonces, porque un neurótico obsesivo ama de determinada manera y otro neurótico obsesivo ama de determinada misma manera, bueno, y si 50 neuróticos obsesivos aman de determinada manera, finalmente el amor obsesivo es de tal o cual manera. Quizás sí, quizás no, pero no es la manera en que razonaría un analista. Mm. Y entonces esto me viene llamando un poco la atención. Y si esto lo extiendo un poco, lo termino encontrando en el campo en el cual yo más he trabajado, que es el campo de las infancias, en el campo de la crianza de los niños, y termina casi generando una especie de manual de crianza
algo de lo que en el mundo humano, en el malestar, en la cultura, algo de lo que no contamos, algo con lo que no contamos, que es justamente el manual de crianza. Bueno, pero vos tocas Eh, un punto interesante, porque en ese sentido, esas placas, esos decires, esa tendencia a lo universal o a tratar de hacer de un decir psicoanalítico algo universal, tal vez funcione como un manual de crianza. O sea, no es un manual de explicaciones de términos psicoanalíticos, sino un manual de cómo vivir, de cómo pensar, de cómo ver el amor, por ejemplo, neurótico, como manuales no de psicoanálisis, no sino de crianzas, como que la gente está ávida de que le expliquen cosas. Y el psicoanálisis es un discurso más que parece que puede explicar cosas. bueno, por supuesto, siempre hemos planteado que, en todo caso, hay algunas funciones que por imposibles tienen esa característica, ¿no? O sea, ¿qué papá o qué mamá no querría contar con un manual como cuentan los animales en la naturaleza? Pasa que el manual de los animales en la naturaleza es el instinto, y en la cultura no tenemos ese manual. Hubo a lo largo de la cultura, a lo largo de me atrevería a decir de los siglos, algunos intentos de generar y producir esos manuales, ¿no? Bueno, existía la escuela para padres en la Argentina en la década del 60, y por supuesto que muchas veces los términos del psicoanálisis fueron a parar ahí, este, y producen un efecto de divulgación, porque lo que nos encontramos es con eso, ¿no? Es con un efecto de divulgación. Y por supuesto que quien desempeña una función imposible, imposible por desproporcionada, porque la función paterna, la función materna, siempre va a ser excesiva, siempre va a ser defectuosa, hay una imposibilidad estructural de desarrollarla de manera exacta, este, muchas veces está dispuesto a comprar, lo digo entre comillas, ¿no? Adquirir ese manual que alguien puede brindarle. Bueno, es discutible en el sentido ese. A mí me preocupa, a mí me preocupa porque yo veo cómo de a poco eso va ganando cada vez más espacio en detrimento a lo mejor de la investigación, el psicoanálisis. El psicoanálisis se ha encontrado, creo yo, en estos últimos años, pero en estos últimos pocos años, con problemas muy nuevos, muy interesantes, muy ricos, y con los que todavía estamos a medio camino en la elaboración, ¿no? Me refiero concretamente a el autismo en su momento, luego a las cuestiones de la identidad de género, que también es toda una cuestión, salir, romper un poco con el binarismo fuerte con el que fuimos formados muchos de nosotros en el psicoanálisis, los desafíos enormes que nos ha planteado el feminismo y esa caída del patriarcado que está así como en el horizonte y que nos interesa a muchos ver un poco qué pasa con eso. Uno lo encuentra en la clínica y no tenemos grandes respuestas para eso. Entonces también me preocupa que se esté haciendo tanta divulgación o haya tanta, tanta energía colocada ahí y mucho menos en estos otros temas que son temas que nos desafían día a día, por lo menos a mí me pasa en el consultorio, y a veces me encuentro con cierta ausencia de herramientas, ¿no? Con esa necesidad de ir pensando nuevas herramientas. Igual me parece que vos sos un promotor, como en algún momento se decía, no retroceder frente a la psicosis, no retroceder frente a las infancias, ¿no? No retroceder en ese sentido de volver a plantear temas y volver a plantear temas con cierta sorpresa, volver a introducir la idea de que ahí no está todo resuelto, no hay manuales y demás. Pero me parece que el planteo que está ahí, entiendo que la riqueza de un psicoanálisis que avanza hacia pensar los autismos, que todo esto, este despliegue, pero también me parece que es que hay una problemática de las infancias y viene habiendo una problemática de las infancias, obviamente como vos lo sabrás, más allá de lo que pueda decir el psicoanálisis, como una cuestión de época hace un tiempo. Entonces,
no me llama la atención de que el psicoanálisis quiera decir algo al respecto, ¿sí? Pero sí que hay ahí es como uno de los ejes, así como la locura o la psicosis en su momento, no retroceder frente a la psicosis, armaba una clínica y eso impactaba socialmente porque había una problemática de la razón, digamos, ¿no? Como no retroceder frente a las infancias, porque la problemática, ¿cuál sería que vos estás viendo en las infancias, en la época, que las infancias puedan estar pronunciando un malestar, una problemática de época, y que ahí el psicoanálisis entra, sale? ¿Qué es lo que vos crees que está ahí dando, se está jugando? No, bueno, cada época desafía con problemáticas nuevas. Esto es una obviedad, lo que estoy diciendo. Este, Se cae de madura la famosa frase de Lacan, ¿no? Esta de que había que renunciar, quien no pudiera estar a la altura de la situación de la época. Está por todas partes. Desde la pandemia esa frase resonó muchísimo. Yo creo que nos encontramos con nuevos desafíos, nos encontramos con nuevos desafíos en nuestro modo de trabajar, porque ninguno de nosotros estaba formado para atender a un niño o a una niña a través de una pantalla, y lo tuvimos que hacer, y muchos lo seguimos haciendo, pero también nos estamos encontrando con un enorme desafío referido a cómo pensar la identidad de género, cómo pensar, vos lo dijiste en plural, los autismos, me parece interesante decirlo en plural, porque está claro que no hay un modo del autismo, y que los autismos son también uno por uno, en algún sentido. Bien, mi preocupación es que no se pierda eso, mi preocupación es que no se disuelva la subjetividad en un universal, ¿no? En una clase, que es algo a lo cual el sujeto ha resistido. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa dentro de esta preocupación? Es que tanta presión a lo universal podría provocar algún tipo de explosión subjetiva en quienes se sientan muy compelidos a tener que cumplir con determinada norma o determinada regla. Entonces, si bien es cierto que el manual de crianza es algo muy deseado, o el manual de tratamiento, porque también estamos los analistas, ¿no? Hay analistas que están buscando dónde está el manual de tratamiento. Este, yo creo que conviene dar un paso hacia afuera y volver a pensar algunas cosas, ¿no? Volver a reflexionar. Yo estoy muy sorprendido de la velocidad con la que algunos colegas entendieron, por ejemplo, la pandemia, y 2 meses después de iniciada la pandemia y trabajando por pantalla, ya había seminarios sobre el trabajo a través de las pantallas, ¿no? Entonces, sospecho un poco de esos saberes que se produjeron tan rápido y con tanta certeza, y me inclino a decir, bueno, hay que ser un poco más cautos, vayamos poco más lento, tomémonos el tiempo de pensar. Yo sé que la tecnología de hoy impacta a ver quién tiene el celular más rápido, la computadora más veloz, quién tiene más capacidad de transmisión de información, pero algo del psicoanálisis supone un modo de la temporalidad que no es una temporalidad automática ni instantánea. Entonces, sin ponerme viejo vinagre, porque tampoco es la idea, soy un tipo que trabaja con la tecnología, lo que digo es, no nos apuremos, pensemos un poco más, pensemos un poco más. Yo he tenido enormes impactos en lecturas que hice el año pasado. Bueno, hace poco vi una foto tuya leyendo a Paul Preciado, ¿no? Cuando yo leía a Paul Preciado, la verdad que paré todo, porque dije, pará, acá hay algo que yo nunca había pensado, nunca había visto. O cuando leí el último libro de Jaime Fernández Miranda sobre el autismo, también me sorprendí con un par de ideas, ¿no? Con esa propuesta de Jaime de diagnosticar bien el autismo por diferencia de la esquizofrenia infantil, de recuperar esa categoría y no perderla. Y por supuesto que cuando uno se encuentra con estas cuestiones, dice, bueno, ¿qué hago con lo que yo estudié? ¿Qué hago con mi formación? Y ahí aparece una preocupación más que tengo, y es la de cómo ponerme a tono con la época, con estas cosas. Porque con lo que nosotros fuimos formados, digamos, un homosexual era un perverso. En mi formación, a mí me enseñaron eso.
Y yo estoy lejísimo de poder rubricar esa afirmación hoy en día. Quizás alguna vez la dije o la pensé, pero era porque lo que me habían enseñado. No, pero hoy estamos lejos de eso. Entonces, ¿cómo manejar ciertas ideas y ciertas intervenciones clínicas sobre cuestiones que todavía estamos pensando? Para mí es una preocupación muy legítima. Y es una preocupación que encuentro muchas veces en algunas solicitudes de supervisión, ¿no? Con analistas más jóvenes que a lo mejor no están tan impregnados de los viejos discursos de psicoanálisis y que se encuentran con estas cosas y rápidamente intentan problematizarlas en una supervisión. Bueno, ese también es un campo muy rico para poder continuar pensando y transmitiendo esta idea de, bueno, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar y encontrarnos a reflexionar. Bueno, pero esto que vos estás diciendo no está instalado como procedimiento, por más que el psicoanálisis todo el tiempo está tocando esa cuerda. La idea de que el tiempo del psicoanálisis, la espera, la posibilidad de la reflexión, no es la inmediatez lo que nos signa para poder pronunciarnos. Sin embargo, las instituciones psicoanalíticas, ciertos psicoanalistas y demás, yo creo que se ven llevados a decir, no por el psicoanálisis, por más que usen esa herramienta, sino por el ansia de decir, que hoy estará nombrada por la inmediatez y los temas que se van pronunciando. El ansia de decir cosas. Que después lo digan desde un trasfondo psicoanalítico, ahí es donde yo creo que es lo que está como distorsionado, ¿no? Como autorizarse a usar terminología o conceptos psicoanalíticos a mansalva, porque ocurrieron cosas, eventos sociales que nos ponen Ujú, en el pedestal de ustedes son especialistas en cuestiones de salud mental, tienen algo que decir. Claro, no vende decirle al público, déjamelo reflexionar y nos vemos dentro de un año, más o menos, porque tengo que hacer una brutal investigación. No vende, no, no, no. Sería como casi una desacreditación del discurso psicoanalítico en ese sentido, pero sería fiel, sería lo más genuino, sería lo más lógico, ¿no? Bueno, nosotros podemos pensar así, pero no es el único pensamiento. Sin embargo, los psicoanalistas, les psicoanalistas, me parece que toman los medios de comunicación, que toman las problemáticas actuales, que toman las referencias, y lo que ahí no terminan de desmarcarse es que no es Freud, no es Lacan, es un nuevo psicoanálisis, tal vez muy atento a la época y muy atento a que el psicoanálisis puede pronunciarse inmediatamente de diversas maneras. Este es uno de los ejes que yo creo que se está como volcando. No estamos, y si esos psicoanalistas hacen uso de Lacan y de Freud, hay que rascarlos un poco y sabemos que lo están forzando. No sé si se dan cuenta de que lo están forzando, ¿no? Pero me parece que hay un vínculo con el psicoanálisis más, hoy podríamos decir, más joven, que es más inmediato, más, no sé si me voy a preguntar tantas cosas, que yo creo que eso incluso impacta en la clínica, como vos decís, en las supervisiones, ¿no? Como la necesidad de ciertos analistas no de armar el caso, de pensarlo, de historizarlo, sino de dar soluciones, de problematizar las soluciones. Entonces, yo creo que ahí ahora, por efecto de muchas cosas, de la época, de los cuestionamientos del feminismo, de cosas que se vienen como armando hace tiempo, que el psicoanálisis tiene como, carece de esa posibilidad de estar un poco a la altura de la época si queremos como reflexionar, si queremos detenernos en ciertas problemáticas que puede ser válido, ¿no? Pero tiene muy mala prensa que vos te retires para, como vos decís, dar un paso afuera como para parar un poco la pelota, como para reflexionar. El público te está diciendo, no pares la pelota, estás ujú. jugando, tenés que seguir en la jugada y vos decís, pero no sé si puedo seguir en la jugada. Y esto es lo que me parece que se está cocinando. Que no sé cuánto de eso quedará, ¿no? Cuánto de eso quedará, de todas esas reflexiones, cuánto de eso yo sí creo que impacta muchísimo que un profesional se autorice para decir con un término psicopatológico algo que vio por la pantalla y ni investigó ni le tocó en suerte atender. Como eso sí genera como
opiniones, ¿no? El profesional dijo tal cosa y es una cuestión horrorosa. Pero lo mismo el periodista se autoriza para decir cosas horrorosas y así se divulgan las ideas. Entonces, ¿qué lugar tiene el psicoanálisis en la época, más allá de si estamos a la altura o no de la época? Es algo que me parece que es lo que se está moviendo ahora. Ujú. Sí, sí, yo no sé si, viste, se puede hablar de el psicoanálisis No, también, no, porque hablar del psicoanálisis es como hablar de algo muy grande y, y si bien hay muchos analistas que están muy expuestos en este momento, digámoslo así, en los medios o en las redes. Hay otros que siguen haciendo un trabajo un poco más, ¿cómo decirte? Más sistemático, más riguroso, de tomarse cierto tiempo para presentar sus ideas. Bueno, no sé, yo corro el riesgo de quedar un poco anacrónico en mi manera de pensar, porque yo lo que pienso es que a mí particularmente me sirve retirarme a reflexionar y a estudiar. Yo nunca fui un tipo de respuestas rápidas digo ligeras, ¿no? Prefiero retirarme un poco a pensar y quizás eso pueda tener un riesgo en lo que a mi trabajo respecta, ¿no? Como que te quita un poco de participación en lo que está ocurriendo. Pero yo siento que lo necesito y que es muy interesante por los resultados que encuentro, por las ideas que encuentro, ¿no? Y por cómo me rinde después eso en la clínica, ¿no? Entonces, esa nueva forma de transmisión, yo creo que es una nueva forma de transmisión, ¿no? Vos lo caracterizaste un poco distinto, vos lo nombraste como una manera de responder a la época. Yo creo que esta manera de responder a la época ha generado un nuevo modo de transmisión, ¿no? Este, y, y que ese modo de transmisión, obviamente, no es para todos. No es para, ni para que lo consuman todos, ni para que lo produzcan todos. Yo me quedo afuera de ese modo nuevo de transmisión. Prefiero, este, prefiero tomarme un poco más de tiempo para pensar, para entender, porque se trata de procesos que comprometen la subjetividad y que como tales después nos van a exigir a nosotros una intervención. Y acá está la gran diferencia. Una cosa es que yo desde las redes o desde la tele hable sobre la, no sé, identidad de género, ¿sí? De lo que yo pienso sobre eso. Otra cosa es que tenga uno, dos, tres, cuatro pacientes con los que estoy trabajando ese tema y a los que estoy acompañando a transitar, por ejemplo, una transición. Otra cosa es que yo hable del autismo, pero que no tenga ningún paciente ni ninguna clínica del autismo, ¿no? Entonces también encuentro como cierta divergencia, como que escucho discursos que no admitirían correlato en la clínica. Escucho discursos a partir de los cuales yo digo, qué difícil sería intervenir en la clínica a partir de estas ideas. Necesito otras, esas no me sirven. Me parece que hay una tensión en eso que me gustaría rescatar. Por ejemplo, me ha tocado escuchar que a ciertas personas del ambiente, sí, o que hacen divulgación y demás, se los consultaba, se los consultaba por ciertas temáticas. La pronunciación de esas personas era una pronunciación como quien dice vos o yo estoy investigando, yo por ejemplo estoy investigando sobre Joyce y entonces empiezo a leer a Joyce y lo cuento, pero lo empecé a leer. No lo cuento cuando ya hice toda una trayectoria y entonces voy brindando, no, cuando lo empecé a leer. Y estas personas de divulgación estaban empezando a pensar el tema, pero lo transmitían. Pero no transmitían que estaban empezando a pensar, estaban transmitiendo un pensamiento. El efecto era, de eso es lo que me enteré, mucha gente que como es un tema actual, por favor brindanos material sobre eso. Y esa persona recién lo estaba empezando a pensar. Sin embargo, por la presión de la gente de contarnos sobre eso, se tuvo que poner como en un pedestal de yo sé de esto.
Y ahí es donde se armó toda la pelota, ¿no? De repente de muchas consultas hacia esa persona, de ciertas temáticas que recién estaba empezando a pensarla. Ahora, no puede estar diciéndole a la gente, recién lo estoy pensando, déjenme ver qué pasa. No, tenía que responder. Y eso me llamó mucho la atención porque lo que hubiese sido provechoso para ese pensador, para eso que se estaba empezando a pensar, se apretó con la demanda de darnos respuestas sobre este tema que está tan candente, ¿no? Y de un pensador Ujú, que está ejerciendo su investigación, está empezando, se terminó en un especialista 2 días después. Y eso es lo que a mí ujú. también me llama la atención, como esa necesidad de tener respuestas, como si yo dijera que estamos nuevamente parados frente a una clínica donde no soportamos que algo que todos sabemos, que ni la facultad ni todo nos da las herramientas suficientes para escuchar a esa persona que está acá hoy y que me acaba de contactar allá, ¿no? Como bancarse Ujú. que ese universo que se me abre frente a esa escucha, ni los años de experiencia, ni si empecé recién, nada me va a dar como el paradigma de cómo se escucha y demás. Y eso es lo que yo veo que no se soporta. Ponerse de vuelta en la posición de escuchar sin saber la problemática de quien inaugura un análisis. Bueno, pero esa es la posición del analista al inicio de cualquier consulta. Yo tengo que escuchar sin saber. Tengo que poder hacer esa maniobra de desalojar al saber y escuchar, digamos, eh, cuál es la perspectiva y cuál es la posición desde la que enuncia el sujeto con el que voy a trabajar, más allá de Bueno, la edad que tenga. por eso me parece que la problemática que estamos hablando es la precipitación de un saber banal que ha tomado al psicoanálisis. O sea, tanto en la clínica como en la divulgación, es como que lo que se pide es la precipitación de un saber banal. No es la precipitación de un saber, de la construcción de un saber, sino díganos, cuéntenos, dennos herramientas como saberes, pero banales, que tampoco tengamos que rompernos mucho la cabeza con eso. Sí, son saberes que están presentados aparte en términos coloquiales, ¿no? En términos de la doxa, cosas que todo el mundo entiende, porque es sabido que los analistas tenemos también una jerga que tiene algunas dificultades para ser transmitida fuera de nuestra parroquia. Pero como estamos hablando del público en general, se trata de una demanda de claridad, si querés, por decirlo de alguna manera. Vos decís en términos banales, sí, en términos que sean claros, que se entiendan, que podamos aprovechar. Pero fíjate, el, yo creo que es muy interesante este problema porque el enorme éxito del psicoanálisis en el mercado lingüístico es que la gente habla con los términos del psicoanálisis. Y entonces, en vez de decirle a alguien, sos un hinchapelotas, se le dice, qué demandante que estás, ¿no? Pero porque ya entró el psicoanálisis. Y entonces, hablar de un psicópata, si bien es una categoría que no es propiamente psicoanalítica, pero bueno, se filtra, porque sería bien difícil y pondríamos en un aprieto a más de uno entre preguntarle cuál es la diferencia entre un perverso y un psicópata, ¿no? Pero se usa. Y entonces en vez de decir, mira qué hijo de puta, este tipo lo que hizo, no pidió perdón, no mira a los ojos, es un psicópata. Y hay un uso de los términos que promueve cierta ideología también. Entonces, lo que se termina instalando es eso, es una ideología de alguna manera. Ahora, por supuesto, eso escapa al manejo del psicoanálisis. Yo por eso digo, no sé si es un efecto del psicoanálisis, es un efecto de transmisión, de este nuevo modo de transmisión, donde, que quede claro, no hay culpables de esto, ¿eh? Es un efecto de la época. Yo no creo que haya un plan maligno, digo, para generar un psicoanálisis de este estilo. No, yo creo que es un efecto de la época, es un efecto de los modos de comunicación. Nosotros trabajamos en el psicoanálisis hace años, yo hace algunos años más que vos, pero hace 20 años publicar lo que uno pensaba era muy complicado. Cuando yo publiqué mi primer libro, fue muy difícil publicar un libro,
Hoy en día, vos escribís lo que pensás y lo pones en Instagram y a los 10 minutos eso se replicó un montón de veces o haces un videíto de 10 minutos y bueno, y si querés lo promocionás y eso se transmite. Hoy es muy fácil transmitir lo que uno piensa. Igual, Tan fácil. sí, decir. No, no, lo que te agregaba esto es que tan fácil es que, bueno, quizás justamente no haya un gran trabajo para pensar. O sea, una mínima idea que tuve una noche de desvelo, la transmito, ¿no? Porque es muy fácil transmitirla. Entonces, a esto voy, a que es un efecto también de los modos de comunicación. El modo de comunicación de ideas ha permitido que uno cuente casi cualquier cosa. Vos no ibas a escribir un libro con una idea banal, aunque supongo que alguno habrá, pero digo, Bueno, era todo un pero laburo. ese es el tema. Por ejemplo, los libros todavía siguen siendo lugares donde incluso las ideas banales se tamizan, se ponen en juego. O sea, puede aparecer una idea banal, se puede transformar en un libro, puede estar facilitado los medios para que el libro exista con esa idea banal, pero no se comercializa en ese sentido Ujú. tanto, ni se divulga tanto, ni tiene tanto efecto como una idea dicha en alguna red social. Yo creo que en ese punto hay algo de los libros y de la escritura y demás que todavía sigue resistiendo a la posibilidad de las ideas banales, con el otro costado, que es que sigue todavía resistiendo a la posibilidad de que muchas personas que investigan se puedan pronunciar, porque es otro efecto, lo comercial está ahí muy, o sea, vos por Por ejemplo supuesto. nombrabas a Miranda, Miranda es el apellido, ¿no? De, Jaime Fernández Miranda. Sí. no sé cuánto se comercializó ese libro, pero vos hace rato venís viendo que ahí hay una idea original, que hay una, ¿no? Y por ahí va a tener un efecto corto o no, no lo sé, pero uno diría, esta potencia de esta idea, esta transmisión tendría que tener mucho más relieve, tendría que tener mucha más llegada, porque acá hay material para pensar. Sin embargo, vemos que hay algo de la comercialización de los libros, todo eso que hace que las ideas no puedan por más que sean interesantes, ¿no? ¿No? Que tengan tanto desarrollo. Y eso lo veo como un efecto también de los libros, que podemos acceder a la posibilidad de la publicación y demás, podemos ver que no se banalizan tanto las ideas, pero sí se banaliza la posibilidad de que eso circule. Hay algo ahí que se estropeó, por decirlo de alguna manera, en el sentido del libro. Y ahí hay un efecto de resistencia. En los libros todavía no se logra el efecto de divulgación, aunque hay algunos libros de divulgación que sí producen exactamente, ¿no? Que copiar la cuestión de Facebook a no sé cuánto de Ujú. eso impacta cuando uno lee el libro. Yo me lo puedo comprar, son éxitos de venta, no sé cuánto de eso la gente lo leyó, lo entretuvo, lo dejó de lado. Eso es lo que todavía no termino de entender. Ujú. Si lo consume así como consumió esa idea, consume otro, consume otro, consume otro y pasó, ¿no? Entonces ya no es una idea, es algo que se consumió y chao. Eso es lo que no termino de entender. Bueno, Bueno, yo no sé si esto ha sido muy interesante para, para yo, vos y para yo creo transmitir. No que sí, sé. porque Digo, yo creo que sí, porque justamente ese es el punto. Hay cosas a seguir pensando. Hay cosas a seguir pensando y hay un suelo donde uno puede seguir pensando. Me parece que lo interesante, obviamente nosotros tenemos la vara alta, ¿no? Como que lo ujú. interesante sería otra cosa y demás. Pero hay algo, como yo creo que hay efectos de esto que vos estás diciendo. Aparte, no es una cosa que sea menor. Es una cosa que nos puede llevar puestos, si no generamos cierta como posibilidades, y me parece que se dice como muy rápido las cosas, vemos muchos efectos de esto. Entonces, poder pensarlo, poderle darle lugar al pensamiento, claro que sí, que a mí me parece interesante. A ver, hay una idea que hay que decirla, digo, porque estamos en el sistema del capitalismo. Entonces, todo esto se traduce también en un modo de marketing. O sea, nuestro, nuestro trabajo fuera del consultorio, o sea, que vos tengas un canal de YouTube y que hagas estas cosas, que yo haya tenido un blog durante muchísimos años y continúe un poco el trabajo del blog por otros medios, que demos conferencias,
que demos seminarios, que publiquemos. Ese es nuestro marketing. Nosotros no ponemos un aviso de nuestro consultorio en algún lado o en alguna publicación. Nuestro marketing es ese, es mostrar lo que pensamos, contar lo que leemos, transmitir alguna idea. Ese es el marketing. Y yo lo que no termino de pescar muy bien es si es una competencia leal o desleal también este nuevo modo de divulgación, ¿no? O este nuevo modo de transmisión. Yo no sé si no nos compite de una manera un poco desleal, pero eso no lo tengo claro todavía, porque tampoco sé, y esto vos lo dijiste, si ese marketing se traduce en números, si es real, que la gente que lee todo eso y que consume todo eso después consulta siempre a esos profesionales, porque de hecho, supongo que vos, al igual que yo, seguimos recibiendo consultas, es decir, que algo de nuestro marketing clásico sigue funcionando, ¿no? Así que Sí, bueno, no sí, sé, también hay algo de eso. yo creo que eso es otro universo a abrir, ¿no? La cuestión de qué es lo que uno puede pensar como marketing o estar inserto en el capitalismo. Yo no desconozco eso y por eso estas charlas a mí me interesan que sean así, como con gusto, ¿no? Si eso tiene repercusión, me parece más la propuesta de las ideas porque es el gusto que me doy. Entonces, lo que hay de capitalista es que lo estoy usando bueno, en YouTube, en una red, esto, lo otro, pero también que es la expresión de un gusto, y no es la expresión de un gusto limada para proponer a un público que me demandó eso. Es la expresión de un gusto porque yo tiene toda una trayectoria, el trabajo, la lectura, lo que me interesa de lo que vos decís, de lo que leo y demás. Y entonces estas personas que yo voy contactando, es la posibilidad de darme el gusto de, bueno, charlemos sobre todas esas cosas o sobre cosas nuevas. Y en ese sentido es mi modo de lograr esto. No creo que esto repercuta, sinceramente, te digo, en consultas o en la cuestión no lo he notado y con los libros me ha pasado lo mismo. Es muy poco lo que por la lectura de algún libro ha llegado a o sea, nunca me ha pasado exactamente eso. Sí creo que eso puede pasar con el efecto de la divulgación, con el efecto de las ideas que yo te transmito simplemente en las redes o los libros que escribo para la divulgación, sí creo que demandan un poco la presencia de ciertos, bueno, pero conmigo vas a obtener cosas, ¿no? Ujú. Eh, yo no creo que, no sé, tus libros, pero los míos y todo eso no te cuentan, conmigo vas a obtener cosas, ¿no? Como que, entonces no me ha pasado que vengan personas a querer, interesados a seguir alguna línea, no sé. Bueno, eh, Muy bien. gracias, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, Nico, muchas gracias, gracias por la invitación. Ha sido un placer. Hasta la próxima. chao, chao. Chao.